porque el MinSal ha desplegado un amplio operativo de vacunación y atención clínica en las zonas afectadas por la catástrofe a raíz del sistema frontal. Campañas que se seguirán desplegando en las próximas semanas ante el alto número de enfermedades respiratorias que se podrían intensificar por la caída, por la baja en las temperaturas. Y que además todo esto se conjuga con la mayor cantidad de virus que están circulando, lo sabemos desde hace ya un buen tiempo. Vamos a conversar sobre todo esto. Estamos en contacto con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Días, Carla, un gusto saludarte. A ver, ¿qué están haciendo desde el Ministerio de Salud para poder llegar con dispositivos médicos, me imagino, con atención a las personas que más lo necesitan, en un contexto que ya venía difícil desde el punto de vista de la circulación de virus y que ahora, asumo yo, podría empeorar, ¿no?, por las consecuencias que ha tenido este sistema frontal? Estamos trabajando en diferentes líneas. En primer lugar, estamos trabajando para fortalecer la vacunación y ese trabajo de fortalecimiento de la vacunación lo estamos haciendo en distintos espacios. Estamos manteniendo en primer lugar, los puntos de vacunación en la red asistencial y también los puntos de vacunación extramural, pero en el contexto y en las zonas afectadas por la catástrofe hemos reforzado la campaña de vacunación tanto en albergues, también en espacios comunitarios que se han transformado en centros de acopio. Y, por supuesto, hemos reforzado con la vacunación en visitas domiciliarias, en personas que sabemos que además están en condición de aislamiento, que es difícil que puedan transportarse a los puntos de vacunación. Los servicios de salud están yendo activamente a sus domicilios para poder hacer esta vacunación en sus hogares. ¿Subsecretaria? Además, ¿sí? Sí, es que le pregunto de inmediato, porque hoy día hemos estado en contacto con Coltauco y con Licantén, que son probablemente dos de las comunas más complicadas, con un 80% de superficie cubierta por el agua, por las inundaciones. Y en ambos casos los vecinos nos dicen que ahí no hay un operativo médico, que sí están vacunando en el consultorio, pero que ellos no pueden dejar sus casas porque temen que les roben, porque además están en plenas obras de recuperación. También nos decían que no tienen medicamentos, cosas básicas, el ibuprofeno. Una señora le decía a uno de nuestros compañeros que no se podía la espalda limpiando, pero que no tenía un ibuprofeno para tomar. Entonces, usted me dice que hay un amplio operativo, pero ¿por qué no ha llegado a esos puntos que son los más críticos, por cierto, de esta tragedia? Ayer yo estuve personalmente en Coltauco y estuvimos trabajando ahí en terreno en conjunto con el apoyo del Colegio Médico y se dispusieron en terreno 6 equipos médicos. De estos 6 equipos médicos, 3 estuvieron presentes en los albergues, en 3 albergues que tienen en total aproximadamente 250 personas. Además de esos 3, otro operativo médico se instaló en la capilla del sector El Molino, donde se estaba entregando además comida a las personas en una olla común, y además junto con el punto de vacunación, y otros 12 equipos estaban haciendo un berrío territorial en domicilio. Entonces eso ocurrió ayer en Coltauco. Puede ser evidentemente que haya, en los equipos hicieron visita domiciliaria, ayer probablemente no alcanzaron a cubrir el 100% de las personas que están en sus hogares, y de ahí quizás se viene esta preocupación, pero en Coltauco ayer en particular se dio este operativo médico con 6 equipos desplegados en diferentes espacios de la zona. ¿Y eso sigue hoy? ¿Se va a incrementar? Sí, sigue, continúa, el apoyo del Colegio Médico continúa y también hemos enviado y seguiremos enviando refuerzos de equipos de nivel central, que son los equipos de emergencia, para fortalecer la atención clínica en estos casos. Ya, y el Licantén, porque uno se pregunta entonces por qué, bueno, en Coltauco me dice que estuvieron, pero ¿por qué entonces la gente tiene esta sensación de que no ha llegado a ellos este operativo médico? Yo me imagino y entiendo, subsecretaria, que la emergencia es súper amplia, digamos, en territorio. Por eso le hablaba de estos 2 puntos que son, no a mi juicio, a juicio del gobierno, de los más críticos, digamos. No sé si falta profundizar, si ustedes sienten que todavía se queda corto y debería, no sé, llegar más personal, si faltan insumos, y en el caso del Licantén, ¿qué pasa? En Licantén también se están haciendo despliegue de equipos médicos. Yo les mencionaba el caso de Coltauco porque es donde estuve personalmente ayer trabajando en terreno con los equipos. Pero esto también está ocurriendo en Licantén y en todas las zonas afectadas. Como le decía, probablemente es porque la crisis efectivamente es muy reciente y va a tomar un tiempo que los equipos médicos puedan cubrir el 100% de los hogares en las zonas afectadas. Y es por eso que también se está focalizando los puntos donde hay gran aglomeración de personas, que son los albergues y los centros de acopio. Y a la vez se está haciendo el trabajo de visitas domiciliarias, pero evidentemente se va a tomar al menos un par de días o dentro de la semana poder alcanzar el 100% de la población, que además muchas de ellas siguen en condición de aislamiento. Entonces, por condiciones de accesibilidad, aún no se puede llegar a todos los hogares porque están los camiones portados. Entonces, en aquellos lugares donde se puede, ahora está accesible, se está haciendo el trabajo de domicilio y eso, por supuesto, que
no es inmediato, digamos, la cobertura de la totalidad de las personas que están aún accesibles por vía terrestre. ¿Esto lo hacen ustedes desde el ministerio y desde ahí se articulan estos operativos médicos, etcétera? Y se lo pregunto porque en emergencias anteriores, cuando no teníamos a Senapred, teníamos a la ONEMI, había una especie, sentía uno, y a lo mejor no era exactamente lo que yo voy a decir, pero había como una coordinación, a lo mejor de varias instituciones, porque llegaban unos kits de emergencia, por ejemplo, donde a lo mejor iba ese ibuprofeno, ese paracetamol, que son cosas como muy básicas que uno tiene en su casa. ¿Eso esta vez no se hace? En el fondo los esfuerzos los hacen ustedes como MinSal con funcionarios, no sé si se coordinan con los municipios, porque abarcar el 100% de las casas, claro, es muy complejo. Estamos trabajando, como le mencionaba, con alianzas con otros actores también. El Colegio Médico estuvo en terreno y seguirá estando en terreno. También estamos trabajando con el Colegio de Enfermeras, que están ayudando particularmente en la campaña de vacunación. También estamos trabajando con las Fuerzas Armadas en vacunación, y toda esta coordinación se hace a nivel territorial a través de las Seremi de Salud y también en particular coordinados por la atención primaria de salud, que son quienes es la primera atención a las comunidades y por ende conocen el territorio y desde ahí pueden coordinar los equipos de estos trabajos. Quiero hacer un punto sobre la disponibilidad de medicamentos. También el trabajo que se está haciendo es que se está visitando espacios comunitarios tales como los albergues de parte de la Seremi de Salud. Y lo que se hace en esas visitas es inspeccionar cuáles son las características de los albergues para apoyar que efectivamente tengan una condición de saneamiento básico que proteja la salud de las personas, y dentro de la información que se recolecta es justamente el estado de salud de todas las personas albergadas. Yeah. Y dentro de eso lo que se consulta son las personas que tienen algún tratamiento, ya sea para alguna enfermedad crónica o alguna infecciosa, que ya han estado en tratamiento y si cuentan con los medicamentos que requieren para ese tratamiento que hay que darle continuidad. Entonces eso lo levanta la Secretaría de Salud y con esa información hace la conexión con los centros de salud primaria del territorio para que vayan directamente al albergue o, en caso que se haya hecho en otro espacio comunitario, a entregarle los medicamentos a las personas que están albergadas para poder darle continuidad de los tratamientos a aquellas personas. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí a lo mejor estamos hablando de cosas distintas en el sentido que entiendo que se está priorizando, por lo que leo de sus palabras, a los albergues, pero yo en el fondo todo el rato le he hablado de las personas que no están en los albergues, que en el fondo están en sus casas, que no han podido dejar sus casas o que no han querido dejar sus casas. Entonces, entiendo, está cubierto en los albergues esto, pero ¿y para la gente que no está en los albergues? ¿Qué debería pasar? También ¿Les deberían llegar estos kits de emergencia? También está el trabajo de las visitas domiciliarias, como le mencioné al comienzo, que se gestiona a través de la atención primaria de salud, en conjunto con el refuerzo que se recibe del colegio médico, con equipos médicos que están yendo a domicilio tanto para ofrecer la vacuna a las personas en sus domicilios, para hacer atención clínica y para poder entregar los medicamentos que las personas necesiten. Llegar, evidentemente, al 100% de las personas de las zonas afectadas va a tomar un tiempo, pero es un trabajo que se está desplegando, y ayer, como le decía, hubo 6 equipos médicos desplegándose en terreno en la comuna de Coltauco. Ya, cuando me habla de vacunación, ¿me está hablando, entiendo, de la influenza o no? No solamente la influenza, estamos hablando de las vacunas que son en campaña de invierno, que es influenza y COVID, y también las vacunas que están en contexto de emergencia, que es la vacuna contra la hepatitis, y la vacuna contra el tétano. Ambas vacunas son parte de la protección de las campañas en contexto de emergencia, y también se está entregando esa vacuna a las personas. Y quiero aprovechar este espacio para comunicar a las personas que nos están escuchando, y yo sé que una de las afectaciones evidentes que sufren las personas en estos momentos es que muchos han perdido su documentación. Y quiero ser muy clara en transmitir que la falta de documentación en ningún caso es un impedimento para poder acceder a la vacuna. Nuestros equipos de vacunación a nivel territorial están capacitados para poder subsanar esta dificultad, y se entrega otro tipo de numeración para hacer como el trabajo, digamos, administrativo de registro de la vacuna, pero aquellas personas que hayan perdido su documentación de igual modo pueden acceder a todas estas vacunas que yo le mencioné, que es la influenza, el COVID-19, hepatitis y también contra el tétano. Ya, ¿qué riesgos asociados desde el punto de vista sanitario están viendo ustedes después de esta emergencia? Ya veníamos en una situación compleja, con una altísima circulación de virus, sobre todo para los niños, ya se avecinaba, y así lo habíamos conversado varias veces, una mayor circulación de la influenza, pero ahora también, claro, tenemos una crisis
sanitaria de otra índole cuando hemos visto que lugares inundados, por ejemplo, han tenido contaminación cruzada entre el agua habitual y las aguas servidas. O sea, hay gente aquí que ha tenido contacto lamentablemente con contaminantes. Desde ese punto de vista, este manejo, yo me imagino, subsecretaria, que es súper relevante, ¿no? ¿Qué proyecciones hacen de los eventuales riesgos o daños que tiene en la salud de las personas una crisis como esta? Efectivamente, eso es uno de los riesgos sanitarios que se adicionan en este contexto de emergencia. Las enfermedades, en este caso, por ejemplo, transmitidas por el agua, no son solamente que se den en contexto de emergencia. Lo que pasa es que se pueden dar más frecuentemente en contexto de emergencia, por supuesto. Por ejemplo, hubo efectivamente un rebalsamiento de aguas servidas en Doñihue el viernes, y ese mismo día se tomaron las medidas de control, por ejemplo, definiendo a la población que estuvo potencialmente expuesta a aguas contaminadas, y a esa población el mismo día se le administró la vacuna contra la hepatitis A, que es parte de las vacunas de emergencia para prevenir que efectivamente a raíz de la exposición con aguas contaminadas se puedan dar casos de personas enfermas con hepatitis. Entonces, esa es la razón por la cual estamos ofreciendo la vacuna de hepatitis A, para proteger a la población que haya estado expuesta o potencialmente expuesta a aguas contaminadas, que es una de las preocupaciones que tenemos en estos contextos. Otra preocupación es la presencia de enfermedad de tétanos, que se da en particular por heridas que pueden tener las personas al hacer trabajos de remoción de escombros. Y es por eso que también entregamos la vacuna antitetánica tanto pre como post exposición, sobre todo focalizando a aquellas personas que están haciendo trabajos de remoción de escombros y que por ende pueden estar expuestas en ese sentido. Ya, ¿hay algún foco especial, por ejemplo, en niños, en adultos mayores, que son como siempre los grupos que más nos preocupan? En este caso, la vacuna contra la hepatitis A es para toda la población de los 40 años. Con el único criterio epidemiológico es aquellas personas que pueden estar expuestas en vista de condición de inundación y sobre todo de estar expuestos a aguas contaminadas. No todas las aguas no todas las inundaciones reflejan aguas contaminadas. Entonces, el foco es la exposición, más allá del grupo etario. Y es lo mismo con la vacuna del tétano. El foco es la exposición al riesgo, no el grupo objetivo según edad, como sí es el caso de las vacunaciones que hacemos en contexto de invierno, como la influenza, que aprovecho de comunicar que seguimos en campaña. La campaña ha mejorado su avance, pero sigue estando una cobertura aún baja en adultos mayores de 65 años y también en embarazadas, y por ende son los dos grupos que sí, ahí especificamos por grupos en particular, tanto por edad como por condición de salud, en este caso el embarazo. Y eso quiero hacer un recordatorio a estos dos grupos, que es importante que se vacunen lo antes posible, porque se espera que ya habíamos anticipado un aumento de la circulación viral por influenza, que por supuesto puede intensificarse en este contexto en que las personas, muchas personas, sobre todo aquellos que están viviendo en albergue, al generarse una mayor aglomeración de personas en espacios cerrados, se puede dar un aumento de la circulación viral y por ende se hace doblemente más importante que avancemos rápido en la campaña de vacunación de influenza. Y por eso repito, personas mayores de 65 años y embarazadas, que es importante que sepan que cuando se vacunan, no importa el estadio del embarazo que sea, son el grupo objetivo para la vacunación. Eso es porque protegen su salud durante el embarazo, pero además le transmiten una protección inmunológica al bebé recién nacido, porque la vacunación contra influenza comienza a los 6 meses. Por ende, el bebé recién nacido, al nacer hasta los 6 meses, no puede recibir la vacuna por influenza, pero sí va a tener una protección inmunológica adquirida desde la madre al haber estado ella vacunada. Y lo que esto permite es, sobre todo en los casos estamos viendo el aumento de la circulación de BRS, en algunos de los casos, los pequeños más graves, se ha dado coinfección, tanto de virus respiratorio sincicial como influenza al mismo tiempo. Entonces, esta es una forma de proteger a los bebés recién nacidos de los cuadros más graves, dado que no tenemos todavía herramientas para protegerlos contra el BRS. Para ir finalizando, subsecretaria, ¿tienen un catastro respecto de afectación en recintos de salud? Que también sabemos que hay muchos que están dañados. Sí, todos los días nosotros tenemos un COGRID, es un comité de gestión de riesgo y desastre del Ministerio de Salud, reúne a todos los directores de los 29 servicios de salud, a todas las seremías de salud, y ahí hacemos una revisión del estado de la red y actualizamos la información una vez al día sobre cuál es la afectación. Hasta ahora la afectación más importante se ha dado en el Maule, en el hospital de Lincantén y también en el hospital de Constitución. En ambos casos se evacuaron a todos los pacientes de manera exitosa, y tenemos también afectación a algunos establecimientos de atención primaria, a centros de salud familiar y también postes rurales, tanto en algunos casos por daño a la infraestructura y en algunos casos por estar en condición de aislamiento. Pero la afectación más importante se ha dado ambos en la región del Maule, los casos que le mencionaba de los hospitales.
Bien, pues subsecretaria Albagli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, Carla. Buen día. Adiós.